Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos otra vez a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy empezamos un nuevo libro del Pentateuco, el libro que en hebreo se llama Va'ikra, ahí lo hemos escrito en hebreo, y en los idiomas latinos y occidentales se le dice Levítico. Y para la gente nueva, que es la primera vez que está en este canal, quiero contarles que los viernes por la tarde nosotros estudiamos juntos la parte del Antiguo Testamento que se lee de acuerdo a la fecha hebrea del día, y se le llama parashá. Parashá quiere decir la porción de ese momento, o sea, parashá en hebreo quiere decir evento o ocurrencia, pero es el nombre que se le da a el tema del que se habla de la lectura del Pentateuco en esa fecha del calendario hebreo. Y cada Shabbat que comienza el viernes por la tarde hay una porción que se analiza. Y lo que hacemos aquí también es analizarla desde el hebreo original, porque ya nos hemos dado cuenta de que en todas las traducciones a idiomas occidentales hay errores primero de traducción, segundo de interpretación, y también hay cambios y omisiones. Entonces, lo que yo trato de hacer es simplemente mostrar lo que dice verdaderamente en hebreo y luego analizar, porque el hebreo es un idioma multidimensional que permite primero desmenuzar las palabras, encontrar su raíz y también utilizar técnicas como por ejemplo dar vuelta a la palabra, y a veces se esconden secretos que tienen una profundidad espiritual enorme, y cuando lo traducimos a cualquier idioma eso se pierde. Entonces hoy empezamos el libro Va'ikra, que en hebreo quiere decir y llamará, pero ya sabemos que el estilo de habla en la Biblia se podría traducir como y llamó, no y llamará, pero en hebreo es en futuro. Va'ikra quiere decir y llamará, y en los idiomas occidentales se lo traduce como Levítico. Entonces, ¿cómo comienza esta porción? Se los voy a leer en hebreo y luego desde la Reina Valera en castellano, y ya ahí vamos a encontrar que hay un error de traducción que es clave, porque ahí se esconde algo profundísimo de lo que vamos a hablar hoy. Estamos en Va'ikra Aleph, es decir, Levítico 1, dice así: Va'ikra el Moshe, Vayedaber Adonai elav, me'oel moed le'emor, daber el bnei Israel, ve'amarta elehem, Adam ki yakriv mikem korban le'Adonai mena be'ema mena bakar umena tzon takrivu et korbanchem. Y ahora voy a traducir de la Reina Valera, y ahí vamos a ver primero un error clave que yo voy a explicar. Levítico 1 dice así: Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Pero ¿qué es lo que dice en hebreo? Les leo primero en hebreo y luego les voy a traducir. Dice así: Daber el bnei Israel ve'amarta elem Adam ki yakriv mikem korban le'Adonai mena be'ema mena bakar umena tzon takrivu et korbanchem. Es decir, ¿cuál es la diferencia? En castellano dice: cualquiera de ustedes que hiciera ofrenda a Dios que sea de animal. En cambio, lo que dice en hebreo es: cualquiera de ustedes que haga una ofrenda de entre ustedes, o sea, de las personas. Luego dice: de el animal háganla. Es decir, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hasta ese momento, en esa zona del Medio Oriente y quizás otras zonas del mundo, se hacían sacrificios humanos. Eso es la parte tan fuerte y tan terrible, que era una costumbre normal en esa época, de miles de años de atrás, y se sacrificaba al dios Baal. El nombre completo se podría decir Baal Peor. Entonces, lo que dice el primer versículo de Levítico en hebreo es: cualquiera que fuera a sacrificar de entre ustedes, sacrifique animal, es decir, en lugar de. Porque lo que venía a hacer Moisés
con todas las leyes de la Torá, era corregir, era cambiar el comportamiento del pueblo hebreo en una época en la que muchas cosas que para nosotros no son normales, como por ejemplo matar, etcétera, para ellos no eran algo anormal. Entonces, por ejemplo, en los 10 mandamientos aparecen mandamientos que a nosotros nos parecen obvios, pero para ellos no eran obvios. Entonces había que enseñarles y corregir. Entonces, en el libro Vaikra, que mucha gente, en Levítico, mucha gente se horroriza porque todo este libro habla de sacrificios de animales. Y mucha gente dice, ¿por qué hay que sacrificar animales? Y se enoja y cuestiona, pero quizás no sabe que esto venía a hacer una transición para dejar de sacrificar personas. Y hoy no se sacrifican ni animales, porque eran unas transiciones que tomaban mucho tiempo. Y lo que quiero contarles también es que quizás muchos no saben, pero por más que llegó Moisés y llegó la Torá y se hizo también el becerro de oro, etcétera, esa costumbre de sacrificar siguió por cientos y hasta miles de años después. Por ejemplo, el profeta Eliao tuvo que luchar con el pueblo hebreo para convencerlos de que dejen de adorar a los dos dioses, a Baal y al Dios uno. Es decir, que esa costumbre siguió por mucho tiempo, hasta el siglo 8 o 9 antes de Cristo o hasta más tarde. O sea que fue muy difícil hacer esa transición para que dejen de hacer esa costumbre tan tremenda. Y ahora vamos a tratar de entender qué quiere decir sacrificio, porque nosotros en nuestra cultura conectamos la palabra sacrificio con algo que tiene también un lado negativo, como de sufrimiento o como de algo que tengo que dar, que me va a costar, ¿no es cierto? Que nosotros lo vemos así, pero vamos a analizarla desde el hebreo y también desde los idiomas occidentales para ver que la palabra en sí no quiere decir eso. En hebreo, la palabra korban, que es sacrificio, viene de la raíz kuf resh bet, que quiere decir karev, quiere decir karov, que eso es cercano, es decir, en ese acto uno se está acercando a Dios, es un acercamiento a Dios. ¿Y qué quiere decir en los idiomas occidentales? Sacrificio viene de sacro, que es sagrado, y ficio de oficio, es decir, oficio sagrado. Entonces lo que entendemos es que no tiene nada que ver con sufrimiento, en ningún momento se habla de eso. Pero si nos cuestionamos, ¿qué quiere decir realmente sacrificio a Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios? O sea, hoy que ya no estamos en la época en que se sacrificaba a Baal, tampoco la época en que había que sacrificar animales ni nada. Estamos hablando de otro tipo de sacrificio. Porque, por ejemplo, el sacrificio al dios Baal era para conseguir algo en el futuro. Es decir, se daba algo muy valioso y la promesa de ese dios o ese culto era que te iban a dar algo, que iba a pasar algo en tu vida como ganar mucho dinero, etcétera, o tener éxito o lo que quisiera esa persona o esa familia, pero para lograrlo tenía que dar algo que le doliera. Y los historiadores y antropólogos que estudian esa época también nos enseñan que hace 3000 años, por ejemplo, había familias que compraban niños pequeños de otras. ¿Para qué? Para criarlos, y cuando llegue el momento de ir a esa ceremonia con el dios Baal, iban a entregar a ese hijo y no a los hijos biológicos. O sea, suena tremendo, pero eso es algo histórico, lo pueden buscar ustedes mismos en los libros de historia. Entonces, lo que ese dios Baal pedía era: dame algo muy valioso, sufre porque vas a sufrir, pero eso te va a valer para algo que te voy a dar después. Eso era la promesa. Ahora, ¿a qué se refiere el sacrificio verdadero que pide el Dios, el uno, no el Baal? Es un sacrificio de una sola cosa que tiene muchas caras, pero ¿cuál es esa cosa? Es la inclinación al mal. Porque ¿qué es la inclinación al mal? Voy a dar un ejemplo bien simple. Digamos una persona que tiene un problema de salud como ser diabetes. Es decir, la glucosa y la insulina la tiene altísimas.
esa persona no tiene que comer ni harinas blancas ni azúcar, porque si come harinas blancas o azúcar, la insulina le va a subir tanto que otra vez va a perder la sensibilidad a la insulina, porque eso es la de diabetes. Pero ¿qué ocurre? Que, digamos, cierta persona que tiene diabetes ve un croissant, o como se dice en Argentina, media luna, con dulce de leche, y quiere el placer que le va a dar eso, es comer esa media luna. Entonces, ¿qué es sacrificar la inclinación al mal? Es sacrificar el placer que te va a dar hacer ese error. Porque la inclinación al mal te lleva a tomar decisiones erróneas, prometiéndote un placer efímero y temporal, como por ejemplo ese, de comer algo que te va a hacer muy, muy mal. Entonces, ¿cuál sería el sacrificio? Sería entregar ese placer que te daría eso y evitar tomar esa decisión. Muy simple. O podemos analizar esto con otro ejemplo. Una persona que es alcohólica o tiene un problema con el alcohol, sabe que si va y se emborracha otra vez, eso va a tener connotaciones nefastas en su vida. Pero la inclinación al mal le hace solo pensar en el placer que le va a dar beber. Entonces, lo que hay que sacrificar es a esa inclinación al mal y dejar de pensar en ese placer que me está prometiendo la inclinación al mal. O demos otro ejemplo. Una persona que tiene un puesto muy alto, un funcionario, un político, lo que sea, que sabe lo que está bien y lo que está mal, pero le ofrecen dinero para que haga algo que está mal. Pero ese dinero le promete, por ejemplo, comprarse el auto de sus sueños, que le va a dar un placer, o tomarse las vacaciones de sus sueños, o comprarse la casa, o no sé cuál será el placer que va a decidir realizar con ese dinero. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona es sacrificar la inclinación al mal, que le está prometiendo un placer si hace algo que está mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros avanzamos en la historia y ya estamos en una etapa en la que no se sacrifican ni personas ni animales, eso es lo que hay que sacrificar, a la inclinación al mal y a las promesas de placer efímero que te da, pero que te va a traer resultados nefastos después. Entonces, yo sé que no hay ninguno de nosotros que está exento de caer en ese tipo de errores, pero yo creo que ayuda mucho la conciencia. Es decir, cuando vamos a tomar una decisión, es preguntarnos ¿por qué la estoy por tomar? ¿Soy yo realmente quien quiere esto? ¿O es una inclinación al mal que me está haciendo imaginar el placer efímero, momentáneo que voy a recibir si tomo esa decisión, y me está haciendo ignorar el daño que me va a generar a mí y a todos mis alrededores? Entonces, yo les dejo esto como pregunta para este Shabbat, cuestionarse cuántas decisiones estoy tomando, porque el que decide no soy yo, sino la inclinación al mal. Entonces, eso es lo que hay que sacrificar, mi querida comunidad. Entonces, los invito abajo a compartir sus testimonios, sus experiencias, si hay alguien que nos quiere contar, si ha tenido alguna vez la conciencia de que estaba por tomar una mala decisión por la inclinación al mal y tuvo la capacidad de detenerse a tiempo. Sería muy bueno que nos compartas eso, si hay algo que te ha pasado de esa índole. Entonces, mi querida comunidad, antes de despedirme, recordarles que este domingo, 5 de la tarde, hora Buenos Aires, doy una conferencia en vivo e en directo en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, sobre El Salvador, sobre el Bitcoin como moneda de curso legal y Bukele. Es decir, voy a dar una perspectiva especial, diferente mía, donde voy a opinar lo que yo pienso. De nuevo, es mi opinión humilde, subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, pero creo que voy a poder traerles varios puntos interesantes sobre ese tema. Los que quieren solo participar en vivo y ver la conferencia pueden hacerlo con una entrada de una sola vez, o pueden hacerse miembros de mi comunidad y disfrutar de todo el contenido del mes,
de conocer gente, de interactuar con gente de la comunidad, etcétera, y ver toda la biblioteca de videos de todas las conferencias que he dado durante 2,5 años. Entonces, por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.